nudo, malla, que hicimos las primeras pruebas, estos son problemas pesados. Y el problema más chico es pesado. Bien, entonces veamos ahora la tercera sección. Circuitos trifásicos desbalanceados. Bueno, hasta ahora hemos aprendido todo, con la primera parte de la materia, en realidad tienen como bastante material para hacer una infinidad de problemas, y como yo les digo, el 90, quizá un poquito más, por ciento de los problemas que van a realizar en la vida profesional en el ámbito de la energía, va a ser en el ámbito del equivalente monofásico. En el caso de que una red no sea balanceada, lo cual también ocurre en la realidad, la única técnica posible es trabajar en componentes de fase. Es decir, trabajar en el problema tal como ustedes lo observan, en fase A, B, C. Por eso le llamamos las componentes de fase, donde las fases son la A, la B y la C. Entonces ahora vamos a analizar este problema. El circuito mostrado en la figura, donde nos piden calcular los voltajes de línea AB, BC y CA, significa lo que hay aquí, en la carga, las corrientes de línea ABC, las corrientes de fase a sub AB, BC, CA, dibuje el diagrama fasorial, y la diferencia está en que las impedancias son distintas. ZAB son 10 ohms, ZBC es 22,45 y ZCA es 10 con menos 45 y el voltaje de línea son raíz de 3, 220 y no se nos da la fase. Bien, la forma de resolverlo es idéntico como lo hicimos en la primera clase. Si la impedancia está balanceada o desbalanceada en la delta, el procedimiento es similar. Lo primero que hacemos es encontrar la tríada de voltaje, tomando una referencia de fase, que en este caso vamos a tomar la fase 0 como referencia para el voltaje de línea, es decir, B sub AB va a ser raíz de 3 veces 220 ángulo 0. Y después tendrá que ser que B sub BC es igual a B sub AB por A cuadrado, y B sub CA es igual a B sub AB por A. Usando las transformaciones que definimos ayer, ¿verdad? Bueno, eso ya lo sabíamos, y ahora calculamos las corrientes. En este caso, ustedes pueden ver que la corriente AB, dado que conocemos el voltaje entre la fase AB, sería el voltaje dividido por la impedancia. Eso ya lo aprendimos en el primer problema. Aquí está, raíz de 3, 220 partido por 10. A ver si no tengo el... Vamos a usar el puntero mejor. Puntero láser. Entonces esto ya lo teníamos, ¿verdad? El VAB, así que esto sabemos que podemos calcular esta corriente porque tenemos el voltaje entre A y B, tenemos el voltaje entre B y C, dividiendo el voltaje por la impedancia, y entre C y A, dividiéndolo por la impedancia. Y ahí están los resultados, no hay más vuelta que darle. Aquí un problema, no sé, 22 raíz de 3, 22 partido por 22 son 10, y 22 partido por 10 son 22, y cambian las fases. Las corrientes de línea, igual que en el primer problema, la corriente que va entrando acá, que sería la corriente de la línea A, ¿verdad? Sale acá, esta sale, y su A sería I sub AB, y una que viene en contra que sería menos ICA.
¿Cuál es la diferencia con respecto al caso balanceado? Es que aquí no hay regla entre las corrientes de línea y las corrientes de fase que se puedan utilizar para hacer el problema más simple. Aquí la única regla es hacer la diferencia de números complejos. Entonces, sistemas desequilibrados no corre que la corriente es raíz de 3 veces más grande y que se atrasa o se adelanta 30 grados. Se calcula simplemente por operaciones algebraicas complejas. Lo mismo va a pasar con la corriente I sub B, que va a ser igual a IBC menos IAB. Y por último, esta corriente I sub C, que va a ser igual a ICA menos IBC. Así que estos problemas son de cálculo, no de concepto. Nada cambió con lo que habíamos hecho antes. Lo que pasa es que yo les pasé, la primera materia se las pasé en forma genérica. Entonces son los mismos problemas en los cuales se hacen, todos los cálculos se hacen uno por uno. Fase A, fase B y fase C. Y no está la conclusión de la raíz de 3 y toda esa cosa. Bueno, y acá lo único que hacemos es simplemente dibujar el diagrama fasorial. Aquí tenemos el I sub A, el AB que está en fase A con B sub AB, y eso se podría interpretar porque la impedancia de la fase A es real, ¿verdad? Es una resistencia. Como es una resistencia, entonces la corriente está en fase con el voltaje. Después viene la fase BC, en donde hay una impedancia de 45 grados. Joder, un segundo. Sí. Marinka. Bien, entonces la impedancia BC tenía 45 grados y la CA tiene menos 45. O sea, la impedancia BC es una reactancia con una resistencia y la impedancia CA es un condensador con una resistencia, donde cada uno vale 10 partido por radio 2. Ok, eso es todo. Así que no hay más complicación que esa. Solamente que aquí no hay reducción equivalente monofásico. Lo único que tienen que entender bien, aunque eso siempre, ese error lo cometen. La gente que hace equivalente monofásico de sistemas trifásicos desbalanceados es lo normal, ¿ya? Que trata de aplicar la regla de los sistemas balanceados en sistemas desbalanceados. Aquí hay otro problema en donde se cambió la secuencia. El mismo problema que hicimos en la vez anterior, pero con secuencia cambiada. Aquí tengo la B conectada a la fuente C y la A y la C conectada a la fuente B. Hay que tener el mismo cuidado. Aquí están las fuentes que hay que calcular primero de su A, su B, su C, y saber que AB, la fuente que llega acá, es el voltaje A menos C. Así que el voltaje que llega aquí, B sub AB, es menos 60 grados.
B sub BC es E sub C menos E sub C, ¿verdad? Menos B, más 60, y BCA, que es este voltaje, sería B sub B menos B sub A, con más 180. Entonces estos rojitos serían los voltajes de línea, y al dividir por la impedancia, bueno, como esta es una resistencia y sub A queda en fase, en el caso B sub BC, que es este, la impedancia es menos 45, atrasa 30 grados la corriente al voltaje, y en el caso de CA, la impedancia es un condensador, adelanta 45 grados al voltaje. Aquí. Y en el medio están las corrientes I sub A, que uno puede ver que no son todas desplazadas a 30 grados. Y los demás son cálculos idénticos al cálculo anterior. Es decir, en un sistema consecuencia negativa, lo único que hay que tener cuidado es en esto, porque el resto de los cálculos son similares al caso de acá, que es simplemente meter datos a la calculadora. No cambian las ecuaciones, cambian los valores. Y por supuesto los diagramas fasoriales son bien distintos. Un tercer problema es un problema en el cual le colocamos una impedancia en el camino. Y en un problema como este, hay que hacer análisis de malla. Como les dije, aquí no hay equivalente monofásico, todas las impedancias son distintas en la carga, por lo tanto, el único camino que tenemos es análisis topológico, y esa es una de las tantas corrientes de lazos que se podrían construir en este sistema. ¿Ya? En este problema me dan los voltajes de línea con ángulo cero. Ojo, aquí me dijeron el ángulo es cero, por lo tanto cuando voy a calcular E sub A, tengo que atrasarlo 30 grados. Y B sub L lo divido por raíz de 3. En este caso B sub L son raíz de 3, 220. Al dividido por raíz de 3 quedan 220, menos 30, menos 150 y más 90. Y ahí vienen las corrientes de malla, que esto es un... No sé si este problema está hecho también en la primera parte, con un análisis de malla. Aquí hacemos los análisis de las tres mallitas y queda este sistema de ecuación. Bueno, aquí estamos aplicando, por supuesto, ya nivel 2 de solución de malla, no estamos ahí y cae voltaje aquí, corriente para allá, no, aquí simplemente le ponemos el método de matricial, la regla informal para construir la ecuación matricial de lazo, y eso nos ahorramos por lo menos media hora, al tiro. Lo hacemos en menos de 5 minutos, el modelo matemático, en el cual en los pivotes tienen que ir todas las impedancias que están en este lazo, la suma, esta más esta más esta. Con respecto a I2, están en sentido contrario a las corrientes, entonces esta impedancia sería negativa, ZB. Y con respecto a IC, a I3, esta impedancia se comparten, pero con signos negativos de corriente, sería menos ZB. Eso se repite acá. En el caso de la malla 2 se suman estas tres impedancias, ahí están. Y en el caso de la malla 3 se suman estas tres impedancias. Los voltajes aquí están, voltaje B sub A menos B sub B, y aquí voltaje B sub B menos B sub C. Y lo demás es cálculo. Sistema trifásico desbalanceado es análisis de malla y cálculo. No hay más. Eso es todo. Problema 4. ¿Qué es lo distinto de este problema? Parece que son iguales. Ya. Lo que se cambió en este problema es que la impedancia de la línea es más grande.
En este problema, la impedancia de la línea es 0,1 ohm más 0,1 J. En este problema, la impedancia de la línea es 1 más J1, ZA más ZB más ZC. Entonces, la idea es que ustedes ahí hagan un análisis y comparan con los resultados del problema anterior para ver qué diferencia hay entre qué efecto ejerce esta impedancia de la línea. Si la línea tiene mucha impedancia, ¿cómo le pega a lo que pasa en la carga? Esta es una impedancia chiquita en comparación a la carga, porque aquí tenemos 10 y 22 ohm, acá comparado con 0,1. En este caso tenemos los mismos valores, 10, 22, comparado con 1. Y ahí dibujan el diagrama fasorial, como está acá. Bueno, aquí no lo dibujé, en realidad debería haberlo dibujado. Este problema lo pedía. Sí, dice dibujé el diagrama fasorial y no lo dibujé. Sí, este problema ustedes podrían terminarlo dibujando el diagrama fasorial. Pero hay cosas que sí vale la pena analizar acá. Ustedes pueden ver que el voltaje de línea a la entrada son raíz de 3 veces 220. Esos son como 381 volts hay entre líneas. Y acá el voltaje AB son 367 volts. 375 y 380. Entonces uno puede observar que el voltaje en la carga es distinto al voltaje en los terminales de la fuente, porque parte del voltaje se queda en estas líneas. Entonces por eso es que no podemos llegar y dividir esta impedancia por este voltaje, porque este voltaje acá es distinto del que hay acá. Eso sería como la única cosa interesante, el resto es algo como que ustedes ya manejan. Y este problema es repetir lo mismo con otros valores. Ya, y este otro problema, que la diferencia es, tiene una fuente en delta que alimenta con una resistencia. Y la resistencia es bien chiquita, 0,01 ohm. Y la idea es compararlo con los resultados del problema anterior. Es decir, ¿qué pasa si esta impedancia la conectamos en delta? O sea, esta fuente. Eso es lo que se está haciendo en este problema. Son los mismos datos, pero las fuentes se conectaron en delta y cada fuente tiene una resistencia en serie, que es muy chiquita, que es 0,01. Es como que casi no existiera esa resistencia. No va a generar una caída de tensión muy, muy grande. Bien, eso serían cargas desbalanceadas conectadas en delta. Como verán, no es nada que no hayan visto antes, excepto que los valores de las impedancias en la carga son todos distintos. Veamos ahora qué pasa cuando hay una carga desbalanceada, pero con conexión en estrella. ¿Ya? Aquí tenemos el problema. Aquí está la impedancia en las estrellas, son 10, 22 y 10. A ver, ahí parece que hay un error. ZA son 10 ohm, ZC 22 y ZA 10 ohm. Ya, ahí hay un error, es ZABC. ZA, ZB. Voy a adelantar el tiro antes que se me olvide después. Y este es ZC. Bien. ¿Cómo se resolvería un problema de este tipo? Ya lo hicimos una vez. La misma técnica. Hacer circular corrientes de lazo que retornen por el neutro. Y finalmente hacemos el cálculo. Nada cambia, son los mismos cálculos, ecuaciones, solamente que las impedancias en este rato son todas distintas. Y por supuesto que las corrientes son todas distintas en ángulo y en módulo. Y fíjense que acá que I sub n, quizás este es un tema importante, que la corriente por el neutro ya no es cero.
En este caso sí va a existir una corriente circulando por acá, por el neutro del circuito. Ya, esto sería distinto. Eso es lo que cambia con respecto a un sistema balanceado. Por lo tanto, como hay retornos por el neutro, ya no podemos hacer equivalente monofásico. Y hay que hacer análisis por malla. La corriente que retorna por el neutro son 9.44 amperes. Y la corriente de línea son 22, 10 y 22. Así que la corriente que va por el neutro no es una corriente como muy baja. Bueno, aquí valdría la pena hacer un comentario. Tradicionalmente los sistemas tienen corrientes por el neutro que son de menor valor que las corrientes que circulan por las líneas. En un sistema habitual es eso lo que ocurre, excepto que haya un desequilibrio muy grande. Por ejemplo, si la impedancia de la línea A fuera 1 ohm, ¿ya? Fuera 1 ohm, entonces la corriente I sub A van a ser 220 amperes. Y esa corriente también va a afectar la corriente que retorna por el neutro, y va a crecer bastante. Entonces, en ese caso, ocurre que la corriente por el neutro puede ser grande, más allá de lo que habitualmente es. Pero para que la corriente acá sea 220 amperes es porque casi tenemos un cortocircuito. Esta impedancia de 10 se fue a 1 ohm, es decir, se redujo en un 90%, y eso huele a cortocircuito, un sistema anormal. Sistema normal, la impedancia aquí tiene que ser del mismo orden de estas de acá, solamente que están cambiando. Y en el peor de los casos, si la carga, por ejemplo, usted en algún rato tiene funcionando la plancha, que son 1500 watts, y el vecino tiene funcionando el televisor, que son 40 watts, se va a ver una diferencia de corriente apreciable, ¿ya? Pero siguen siendo valores grandes. Pero si la impedancia se reduce a un valor muy pequeño, es porque hay un probable cortocircuito. Y si el circuito está, no sé, pues sin energía, es porque la impedancia es casi infinita. Entonces, por eso que el rango de la impedancia es bastante amplio. De que el circuito esté, todos los interruptores estén abiertos, en ese caso Z infinito. Y en el caso que tengamos un cortocircuito, en que uno agarra un cable y conecta la fase con el neutro, ahí en la casa, se echa la casa, por supuesto, va a haber un cortocircuito. Bien, entonces entramos un poco al tema más importante de esta sección. ¿Qué pasa cuando no hay neutro? Bueno, desde el punto de vista de la metodología, ya lo hemos hecho varias veces, no cambia nada de nuevo. Hay que hacer el planteamiento de 2 mallas y calcular todas las variables como lo hemos hecho hasta ahora. Ahí está el problema. ¿Cuál es la diferencia? Es que ahora las impedancias son todas distintas en la carga. ZA, ZB y ZC son todas distintas. Entonces nos van a salir unas ciertas corrientes, I1 y 2, 26 amperes y 18 amperes. Y hacemos la transformación a las corrientes de línea, y aquí las tenemos, pues, y A igual a I sub 1, y B igual a I sub 2 menos I sub 1, y 3 igual a menos I sub 2. Tenemos entonces que la corriente I sub A son 26 amperes, la corriente IB es 10 y la corriente IC es 18. Bien, ¿qué pasa acá? Con estas corrientes, ¿verdad? Con estas 3 corrientes que hay acá, que son todas distintas, vamos a calcular los voltajes de cada una de las impedancias en la carga. Por ejemplo, el voltaje que hay aquí con respecto a la referencia sería el voltaje de A con respecto a O. El voltaje que hay acá con respecto a la referencia sería el voltaje de C con respecto a O. Y este voltaje que hay acá
sería el voltaje de D con respecto a O. Y acá es muy fácil calcularlo porque en este caso viene la corriente I sub A, y la corriente I sub A pasa por aquí, el potencial queda establecido más o menos, y ahí lo tenemos. ZA por I sub A me dio 260 volts. No se olviden que acá en la alimentación tenemos 220 volts menos 30 grados. Bien. Aquí tendríamos 220 con menos 150. ¿Ya? Y aquí vamos a tener, con respecto a la referencia, 220 con menos 30. ¿Qué es lo que aparece acá? BA0, 260 volts. Fíjense que hay más voltaje en la carga de la fase A con respecto al punto de referencia que es O, que en la fuente donde el voltaje es 220 con respecto al punto N, que está aterrizado. Después está el voltaje B sub B, ¿no es cierto?, en que se va a calcular multiplicando la corriente I sub B por ZB, y me da 224, muy parecido al voltaje B sub B, que son 220, B con respecto a N. Y finalmente el voltaje, la corriente que va entrando acá, que es C por Z, con esta polaridad me va a quedar el voltaje B sub C0, y ZC por I serían 181 volts. Es decir, un voltaje menor que el voltaje entre E sub C, ¿verdad?, que es 220, un ángulo de 90. Ya, aquí tenemos 90 grados. Y acá, B sub C0, aparecieron 181 con 82 grados. Se corrió. Bien, hay otro voltaje que aparece en este circuito que antes no estaba, y que es el voltaje que hay entre este punto y ese punto. Que ese voltaje le vamos a llamar el voltaje entre el punto O y el punto N. ¿Cómo se puede calcular este voltaje haciendo una malla? Podríamos irnos por acá, ¿verdad? Ahí sería E sub A. Damos la vuelta por acá. B sub A0. Y este, ¿verdad? Como estamos suponiendo que es O con respecto a N, entonces la vuelta que vamos a dar ahí sería, partimos por E sub A menos más, ¿verdad? Ahí está el menos y ahí está el más. Aquí entramos por más menos, así que tendríamos que decir menos B sub A con respecto a O, y aquí también con menos, porque estamos entrando por el más, menos B sub O N igual a 0. Y de ahí entonces nos va a quedar que B sub O N es igual al E sub A menos B sub A O. La misma figura podríamos haberlo hecho con la fase B. Haber puesto por aquí E sub B menos B sub B O menos B sub O N igual a 0. Y nos habría salido que B O N es E sub B menos B sub B O. O por el lado del C, por acá nos damos la vuelta y nos venimos por arriba. Nos habría quedado que es B sub O N es sub C menos B sub C O. Bueno, si hacemos esa diferencia de restar este voltaje sub A, que son 220, ¿verdad? Aquí serían 220, ángulo menos 30, menos los 260, ángulo menos 35, nos da estos 45,70 volt, 45,7, con un ángulo de 120.
Entonces, en este caso nos damos cuenta que la diferencia potencial entre estos dos puntos la diferencia entre este punto y este no es cero, como en el caso de un sistema balanceado. Bueno, ¿qué ocurre en el fondo en un sistema que esté con conexión estrella y que tenga el neutro levantado de tierra, como decimos? No hay retorno por el neutro con un conductor físico. Aquí tenemos nosotros el diagrama fasorial de los voltajes, E sub A, E sub B y E sub C, y el diagrama fasorial de las corrientes de los voltajes de línea. B sub A con respecto a B, que estarían en referencia, B sub B con respecto a C, y B sub C con respecto a A. Y en esto hemos dibujado las corrientes, I sub A, I sub B, I sub C. Cuando el sistema está equilibrado, el punto neutro coincide con el punto O. Sin embargo, cuando estamos con un sistema desequilibrado, el punto N, que es este, está acá en el centro del triángulo equilátero, pero el punto O se corre, y es lo que acabamos de ver acá. Nosotros tenemos el punto N, que es la referencia potencial 0, y este voltaje apareció en 47 con menos 120. Entonces, con más 120, perdón. Se fue para allá. Y los voltajes de la carga quedan todos referenciados a este punto. Por lo tanto, B sub A con respecto a O es este vector, B sub B con respecto a O es este vector, y B sub C con respecto a este punto es este vector. Y es lo que calculamos acá. B sub A nos dio 260 volts, porque al correrse el punto O desde N hacia allá, estaba más lejos de este punto y más cerca de ese y de ese. Entonces, ¿qué es lo que trae como consecuencia eso? Que aquí se genera un sobrevoltaje y aquí se genera un subvoltaje y aquí un voltaje que es muy parecido al voltaje nominal. El valor de este voltaje, de este o de este, va a depender de cómo se mueva O. Si O se empieza a mover para allá, el voltaje AO va a ser todavía mucho más grande, lo mismo que el BO, y el CO se va a hacer muy pequeño. Podríamos incluso llegar a este punto. Eso significa que cuando la impedancia BCO sea 0, su voltaje va a ser 0, este punto se va a ir para allá, y vamos a tener un voltaje que es raíz de 3 veces mayor que el voltaje de fase. Bueno, a este fenómeno se le llama desplazamiento del neutro, porque nosotros estamos acá y el neutro se nos mueve, y a partir de ese momento nosotros obtenemos los voltajes del resto de la fase de la carga. Si después el neutro cambia la impedancia en la carga, se nos va a mover el neutro a algún lugar, por ejemplo ahí, y todos los voltajes cambian. Aquí teníamos que aquí habría un sobrevoltaje, aquí no tanto, que el lugar geométrico del O se mueve para allá, aquí vamos a tener un sobrevoltaje acá y aquí no tanto, y así, pues. El O puede ir viajando por distintos lados, dependiendo de la configuración de la impedancia. Entonces, esta cosa de que el neutro se nos empiece a mover, el neutro de la carga, con respecto al de la referencia, que son las fuentes, se llama desplazamiento del neutro y trae como consecuencia que aparezcan sobrevoltaje y subvoltaje en la carga. Ese es entonces el gran problema de los circuitos trifásicos, que no tienen retorno por el neutro.
es un problema bastante serio, ¿ya? Porque esto puede significar que a usted se le puede quemar los equipos de su casa en algún momento, y quizás ha ocurrido. Por esta razón, los sistemas domiciliarios nosotros tenemos retorno por el neutro. Voy a demostrarlo gráficamente. Miren, nosotros tenemos a ver, ¿dónde estoy? Ya, nosotros tenemos las centrales eléctricas. Las dibujamos con una pelotita que representa que es una fuente. Después de la central eléctrica, vamos a tener un transformador. La energía eléctrica se genera algo así como en 13,8 kV. Y este transformador va a levantar la tensión a 220 kV. Aquí va a haber una línea larga, unos 100 kilómetros, 150 kilómetros, hasta que lleguemos a alguna ciudad. Y acá vamos a volver a colocar un transformador que va a reducir esa tensión de los 220 a 13,8 o 23. Pero si es dentro de la ciudad, normalmente va a ser 13,8. Aquí estamos entonces, esta es la subestación de subtransmisión. ¿Ya? Este es la línea de transmisión. ¿Ya? En la línea de transmisión. Esta es la central y es el transformador elevador. Aquí parte la ciudad. ¿Ya? Hay parte de la ciudad. Entonces, parte del tramo de llevar la energía desde la subestación hasta llegar a su barrio requiere otra línea, pero que le vamos a llamar alimentador de media tensión. ¿Ya? Alimentador de media tensión. Este alimentador transmite la energía en 13.800 volts hasta su barrio. La energía a través de la ciudad se está transmitiendo en 13.800 kilovolts, o sea, en 13.800 volts o 13,8 kilovolts. Hasta que llega un momento en que aquí va a aparecer un transformador que va a reducir ese voltaje a 0,38 kV. Y este va a ser el transformador de distribución. Y que esto lo podemos ver, porque cerca de la casa nosotros siempre hay uno. Y la línea de media tensión sigue su trayecto hasta la próxima barrio, la próxima cuadra, donde va a haber otro transformador de distribución. Bien, a partir de este momento, aquí ya estamos con un nivel de voltaje a nivel domiciliario. Y dependiendo del tipo de cliente que nosotros seamos, aquí abajo empezamos a conectar, empezamos a generar la red de baja tensión.
¿ya? Donde aquí están los postes. ¿Ya? Donde aquí están los postes. Entonces, en cada lugar, en cada poste, van a sacar líneas. ¿Ya? Este es un poste. Y de aquí va a salir una línea a la casa A, va a salir una línea a la casa B. Puede que en el próximo poste salga una línea a la casa C. Esta va a ser la fase A, esta va a ser la fase B, y esta va a ser la fase C. Y aquí está la casa de ustedes. Casa A, esta es la casa de su vecino, y aquí tendríamos la casa C. ¿Ya? Entonces, a usted le puede estar llegando energía con la fase B. Así que ni en su perra vida se le ocurra conectarse al circuito su vecino. Cuando usted tiene además el circuito suyo, no, por ejemplo, va a hacer una fiesta. Entonces usted dice, ya, vamos a hacer una fiesta ahí en el patio, no sé, yo por mi lado voy a poner un enchufe para el amplificador, el vecino va a poner su enchufe para las luminarias. Pero esos circuitos no se pueden conectar entre ellos, tienen que estar separados, porque él podría estar alimentando con la fase B y ustedes con la A, y si llegan a hacer una conexión entre los dos circuitos, se van a quemar las dos casas. Tengan cuidado con eso, porque de la salida de los postes salen de distintas fases para la misma cuadra. La fase A, no sé, para las dos primeras casas, fase A, la otra después, las otras dos casas con la fase B y las otras dos casas con la fase C. Así que cada casa tiene su propia fase. ¿Ya? Bien, entonces, cuando llegan a la casa, cuando llegan los conductores a la casa, aquí, pongamos la casa A, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a llegar de la calle la fase. Y también va a llegar un cable que es el neutro. Y estos llegan a un equipo que se llama medidor. ¿Ya? O algunos de los españoles dicen, pues hombre, esto es un contador. Nosotros le decimos, es un medidor. Los españoles, pues hombre, es contador. Pues lo que sea, da lo mismo. En este equipo, por supuesto, la empresa eléctrica coloca una protección termomagnética de 10 amperes. Depende del tipo de casa, podrá ser de 15, de 20, 25, 30 hasta 45 amperes. En la medida que usted pida más grande esta protección, más van a pagar, porque uno paga potencia contratada. Entonces, y después viene el otro cable, que este es un cable rojo. Ya, afuera en realidad viene un P4 que le llaman un cable negro, pero, perdón, aquí entonces no los voy a marear. Aquí tiene que ser rojo el cable de acá. Y este tiene que ser blanco. Sale el cable blanco, sale el cable rojo del medidor y se van a meter acá a otra caja que se llama tablero. ¿Ya? Esto es porque algunos de ustedes me imagino que ya pitutean a rato y se ganan sus monedas haciendo estas cuestiones. Está el tablero, que es el tablero de distribución, el tablero general, a este le llaman el TG, donde la función del tablero es eh, poner todas las protecciones del sistema. ¿Ya?
Entonces aquí ponemos el tablero. Vamos a poner el tablero. Entonces está la caja, llega la fase y llega el neutro. Entonces usted lo que hace acá, hace una barra y empieza a colocar acá todas las protecciones de la casa. Supongamos que hay 3 circuitos en la casa. El circuito 1, el 2 y el 3. Y de aquí va el cable rojo y alimenta todos los consumos de la casa. Y, a ver, y ahí este sería la fase. Y también tiene que haber otro cable. Ya, entonces la fase va a saltar este cable y se va a conectar acá. Y el neutro se va a conectar acá. Y el neutro va a recorrer toda la instalación con la corriente que viene de vuelta. Bueno, el tema es que en el tablero tenemos que agregar un tercer cable. Aquí en realidad me quedó muy feo en realidad. Entonces lo voy a dibujar en forma más esquemática, no tan gráfica. Ustedes tienen el TG, le llegan del poste la fase y el neutro. Usted está obligado, por norma, a tomar la línea neutra y conectar una tierra de servicio. Así que lo primero que tienen que hacer ustedes cuando lleguen a una casa, verificar si la casa tiene bien la tierra de servicio, si no la han desconectado por razones que sea. Como la gente no sabe, puede hacer cualquier cosa. Entonces, el cable blanco se va a conectar a la tierra a través de una tierra de servicio. Y además, ustedes tienen que crear una tierra de protección, que es otra conexión a tierra que se crea acá en el tablero. Ustedes van para acá, van al patio y conectan una barra en el piso, traen el cable que va a ser verde y lo van a poner acá en el tablero general. Este se va a hacer verde. Por lo tanto, a la salida del tablero general de la casa, ustedes van a tener un cable verde, un cable rojo y un cable blanco. Y con eso van a recorrer la casa. Entonces, lo que le quería decir es que ustedes en su casa tienen que tener una tierra de servicio separada de la tierra de protección. La tierra de servicio está proyectada para proteger la instalación y mantener estabilidad en el voltaje. Y la tierra de protección para proveer una vía de evacuación de corrientes de fuga cuando quedemos expuestos al conductor de fase y así no nos podamos electrocutar. Bien, el tema es que lo que me interesa conversar acá es este conductor. A usted, a su casa, le llegan 3 conductores, o sea, perdón, le llegan 2 conductores. Le llega la fase de la calle, de la calle le van a llegar a ustedes 2 conductores. Ustedes en la calle tienen un poste y el poste tiene un pie rack que es así y unos soportes. Aquí, aquí, aquí y aquí. 5 conductores. Si ustedes lo ven, van a ver por afuera.
Estos tres de abajo van a ser la fase A, la B y la C. Este va a ser el neutro y este va a ser alumbrado. El conductor con el que se conectan las luminarias que están en los postes. Y de cada poste le van a sacar a ustedes un conductor a su casa y van a sacar de acá el otro, el neutro. Y finalmente llegan al tablero de su casa y ocurre lo que yo les dije recién. Lo que les quiero decir es que por los postes va la línea neutra. ¿Ya? Va la línea neutra en los postes. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos permitir que ocurra esto, que se nos genere una diferencia de potencial entre el neutro de la fuente y el neutro de la carga. Porque si eso llega a ocurrir, se van a generar sobretensiones y se van a empezar a quemar equipo. Entonces, como a nosotros nos llega un voltaje monofásico a nuestra casa de 220 volts, significa que las cargas a nivel domiciliario están conectadas en estrella y no en delta. Si no, nos llegarían 380 volts, pero nos llegan 220. Entonces, lo que se hace en la práctica, como les dije yo, cuando va el poste, le sacan la fase a usted, le sacan la fase B al vecino y la fase C al que sigue. Y ahí el tipo después, al retorno, va a hacer la conexión en estrella. ¿Ya? En el fondo, lo que está ocurriendo más o menos físicamente es una cosa así. Van las tres líneas, por ejemplo, las 4 líneas. Esta va a ser el neutro, la A, la B, la C. Entonces van a agarrar la línea 1, se pasean la B y la C, y llegan a su casa, y agarran el neutro, y se pasean acá, y llegan a su casa, y aquí estaría su medidor y tablero. ¿Ya? Como usted va a aterrizar acá, usted está obligado a agarrar este cable y ponerlo a la tierra, le va a quedar así. Al lado de su casa le van a agarrar la fase B, y el neutro, llegan acá, y ahí está la vía de la casa B, y la casa A. Y él también está obligado a aterrizar el neutro. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que va a hacer es que aquí está el punto de tierra común, y como todas las casas tienen que aterrizarse, significa que estas casas van a quedar con un punto común que es el neutro, y esta, por ejemplo, esta casa va a empezar a constituir esta carga, y esta salida de acá se va a un punto de referencia. La carga B se va a alimentar de la fase B, ¿no es cierto? Y se va a conectar también a un punto común, no tan cerca, pero se podría asimilar que todas están entrando a un punto de referencia común. Pues después venir la casa C, que también viene a la calle, pero esta parte se conecta a un punto de referencia. Entonces, por eso que las cargas finalmente en las casas a nivel de consumo domiciliario van a quedar conectadas finalmente en estrella, y nos tenemos que asegurar que nunca se corte el conductor neutro. ¿Ya? Entonces, así están las casas. Esto podría funcionar bien, pero lo que se hace además es que nos proveemos de este conductor neutro hasta donde está la subestación más cercana, va con cable. ¿Ya? Además de ir la fase A, B, C, va el neutro físico por los postes. Así estamos seguros. Y además, cada cierta cantidad de postes, aterrizamos el neutro. Ustedes lo pueden ver, que hay ciertos postes donde baja un conductor a tierra,
Y así nos aseguramos que este retorno a tierra se estabilice este potencial en un punto de referencia, porque mientras más conectado a la tierra, mejor es la posibilidad de tener un punto equipotencial entre el punto donde está la subestación aterrizada y el punto donde va a estar el consumo, que podrían haber aquí varios cientos de metros. Si hay que dar la vuelta a la cuadra, ¿no es cierto? Esto podrían ser 2 cuadras, donde estamos dando vuelta con estos conductores por el aire y conectándonos acá a casa. Entonces conviene que la distancia acá sería como muy larga, desde la subestación hasta el consumo. Por lo tanto, vamos reforzando, creo que cada 20 metros, un poquito más, eh, con una tierra de servicio. Si en alguna casa a ustedes los llaman y porque hubo una quemazón de equipo así a gran escala, ¿ya? Eso puede ocurrir. Probablemente fue porque en alguna parte quedó el neutro levantado. ¿Ya? No sé, por alguna razón ocurre eso. Ese es más o menos lo habitual de por qué se quemen las cosas, por falla de neutro. Por eso nosotros siempre tenemos que asegurarnos, porque miren, si por alguna razón se cortara este conductor y la corriente no pudiera retornar por acá a la subestación, si ustedes tienen una buena tierra, la corriente va a bajar a la tierra y va a resonar por la tierra a la subestación, mitigando el efecto de desplazamiento. Porque si tenemos un punto de conexión a tierra, lo que va a ocurrir es esto. Por un lado, tenemos, ¿no es cierto?, por un lado, tenemos la fuente, donde está la subestación, que sabemos que está aterrizada porque eso está normado por el reglamento y la concesionaria eléctrica se va a encargar de que eso ocurra. Vamos a tener toda la longitud de postes que hay hasta llegar a nuestra casa. Y supongamos que en nuestra casa nosotros tenemos bien el neutro. ¿Ya? Para allá va la otra, etc. Entonces, se supone que tiene que ir un conductor por el aire y llegar a la casa, pero vamos a suponer que se corta. Pero si este punto está aterrizado, ¿verdad? Vamos a simular ese aterrizamiento con una resistencia, porque puede que esté muy lejos, ¿ya? Entonces lo vamos a simular con una resistencia y después, finalmente, vamos a simular que se conecta con la Tierra. Entonces, si esto estuviera abierto, la corriente va a bajar por nuestra carga y va a retornar a través de la Tierra, esta resistencia que hasta acá está significando la resistencia de todo el terreno, desde nuestra casa hasta la subestación, para volver. O si, no sé, pues como yo le dije, acá también tenemos puntos de aterrizamiento en el conductor a través del camino. Se nos cortó en el camino porque un cable pasó, un camión pasó y cortó el neutro de la línea de nuestra casa. La corriente tiene la oportunidad, por ejemplo, de volver por acá y por lo menos por las tierras parciales también va a subir por aquí. Va a subir por ahí, entonces la corriente va a bajar, sube por ahí, sube por ahí. Entonces este punto ya no queda tan aislado de este punto, porque quedan vinculados a través de una resistencia. Yo creo que ese es un buen problema que ustedes podrían tratar de resolver. Se me acaba de ocurrir, mala pata para ustedes, inventé un problema nuevo. Que este problema podríamos nosotros poner acá un conductor de retorno, pero con una resistencia bien grande. ¿Ya? Y ver qué pasa con el circuito cuando tenemos una resistencia en este conductor muy grande que está tratando de simular que este punto estaba aterrizado, pasó por una resistencia de tierra y finalmente vino a dar vuelta a la subestación. ¿Cómo se me desajustan un poco estos voltajes? Entonces, esa es la razón de por qué los tipos y el reglamento exige que tengamos que aterrizar a través de distintos puntos
el neutro de la línea de baja tensión, a nivel de baja tensión, digamos, de la parte eléctrica. Bien, entonces eso es un poco, cuando vemos cargas desequilibradas, en general, toda la energía está en este caso. Porque, como le dije, el caso de conexiones desequilibradas, delta estrella, con retorno por neutro es trivial, y ya lo sabemos hacer. Pero cuando se desconectan los neutros, el problema requiere un tratamiento particular, especial, y es por eso que se trata como un problema, ¿ya? Como un caso, como una materia. Pero básicamente es un análisis de lo que ocurre con los resultados que como ya uno con la experiencia sabe, lo sistematiza a través de una teoría, por así decirlo, que se explica. Creo que no todo el mundo se le va a ocurrir un poco por qué está pasando lo que está pasando. Entonces, por eso es que se habla y se discute esto del desplazamiento neutro y la gran importancia que tienen los circuitos de baja tensión. Bien. No sé si hay alguna pregunta. Yo sé que son muchos conceptos, hemos pasado bastante rápido la materia, pero está todos los apuntes. Yo solamente les voy explicando que para así cuando estudien pueden por lo menos eh, entender un poquito más todo este tema. Bien, pues, si no hay más preguntas, vamos al otro apunte entonces. Bien, vamos a discutir un poquito de teoría. El concepto de potencia que en teoría ustedes ya lo vieron en circuito 1, pero siempre es bueno repasarlo. Así que yo por eso incluyo esta materia en realidad de redes 1 al principio, para que todos estemos al mismo nivel de información, porque a lo mejor algunos tomó un curso que no alcanzaron a ver bien, detalles, así nadie reclama que tiene menos formación que otros para enfrentar los problemas. Trata de analizar el tema de la potencia, ¿ya? La potencia instantánea se mide en watts y son joules por segundo, ¿ya? Y es la potencia en cualquier instante de tiempo y se termina por la relación de multiplicar el voltaje por la corriente. Eso sí que me imagino que lo saben y lo vi. La potencia en electricidad se obtiene de multiplicar la diferencia de potencial entre dos puntos por el flujo de electrones por segundo que están circulando entre esos dos puntos. Eso es como un concepto físico. El concepto eléctrico es simplemente voltaje por corriente. Entonces veamos qué ocurre cuando nosotros multiplicamos el voltaje por la corriente. Vamos a hacer un análisis general primero, suponiendo que estamos en régimen temporal. Si estamos en régimen temporal, ¿ya? Vamos a suponer que tenemos un voltaje cosenoidal que tiene una frecuencia y un desplazamiento angular. Y aquí tenemos el voltaje máximo, ¿verdad? Este no es voltaje efectivo, sino porque es una señal en el tiempo. Bueno, si nosotros inyectamos un voltaje, aplicamos un voltaje a una red pasiva lineal, lo que va a ocurrir es que por aquí va a circular una corriente. Estamos suponiendo que hay un circuito cerrado en alguna parte. Va a circular una corriente. La corriente, como es un sistema lineal, tiene que tener el mismo patrón que la fuente de alimentación. Si le aplicamos a la red una señal cuadrada, tiene que salir una señal cuadrada. Si le aplicamos una corriente continua, sale una corriente continua. Y si le aplicamos un voltaje cosenoidal, tendrá que salir una corriente cosenoidal. ¿Qué es lo que cambia? La magnitud de la corriente y la fase. Pero la frecuencia tiene que ser la misma, ¿ya? Este es igual que el ADN. El ADN se traspasa a la próxima generación, ¿ya? Puede que en el camino haya mutaciones, pero en general no puede, el patrón adenoico no se va a cambiar. En el caso de la corriente es más estricto porque es una copia.
se copia el ADN al tiro. En este caso el ADN es la forma de la señal que uno está inyectando. Si yo estoy inyectando un coseno, lo que tiene que responder el sistema es con una señal tipo coseno, a la cual solamente le cambia la magnitud y la fase, pero no la frecuencia. Bueno, entonces el ángulo de la corriente, este ángulo, tampoco es tan independiente, porque depende del ángulo del voltaje de entrada. Así que si aquí es 0, este ángulo va a estar referido a 0, pero si aquí hay 15 grados, este ángulo va a salir referido a 15 grados. Y entonces θi va a ser el ángulo del voltaje de alimentación menos el phi que le introduce el circuito, que nosotros le llamamos el factor de potencia, ¿ya? Y que es el ángulo de la impedancia equivalente del circuito. Y el circuito se representa a través de un equivalente Thevenin, que va a tener una impedancia, y esa impedancia tiene un módulo y un ángulo. El ángulo sería el factor de potencia que representa toda esa instalación, que sería el factor de potencia. Bueno, ahora entonces hagamos un poco de matemática. Multipliquemos las dos señales en el tiempo, y aquí están, pues. B por I coseno de omega t más teta B por coseno de omega t más teta I. Vamos a aplicar identidades trigonométricas. Entonces nosotros sabemos que el producto coseno de alfa más coseno beta, es un medio del coseno de alfa menos beta más coseno de alfa más beta. Entonces nosotros ahora hacemos este reemplazo de este producto coseno, se reemplaza por una suma de cosenos de diferencias de ángulo. Entonces nos va a quedar que esto sería un medio, B por I, coseno de alfa menos beta, esto menos esto. Los ómegas se van. Y teta B queda restado de teta I, ¿se dan cuenta? Y el otro se suman. Un medio de B por I coseno de 2 omega t de teta B más teta I. Entonces, esta ecuación que está acá, que es un coseno cuadrado, se puede representar como una suma de coseno. El primer coseno es una función que no depende del tiempo. Es B por I, coseno de la diferencia del voltaje, el ángulo de voltaje menos el ángulo de la corriente. Y en el fondo, el coseno phi. Y esta es una señal cosenoidal, pero que tiene el doble de la frecuencia que la frecuencia de la señal de alimentación. Entonces, tenemos una componente constante y una componente que depende del tiempo. Entonces, la señal de potencia que existe en el circuito tiene dos componentes, una componente constante y una componente temporal. Así es la señal de potencia, que tiene doble frecuencia, y la magnitud de la señal es un medio voltaje máximo por la corriente máxima. Bien, eso ya lo expliqué. Vamos a calcular ahora la potencia media de esta señal, de la señal de potencia. Es decir, vamos a integrar entre 0 y t, dividiendo por t, porque es el valor medio, la integral de la potencia instantánea a través del tiempo. Bueno, me imagino que ustedes saben integración. Este es una integral de dos partes, porque la función de potencia tiene dos componentes, por lo tanto son dos integrales que se tratan separadas. A la primera integral le vamos a llamar PPT y a la segunda PQT. Cuando integramos la señal PPT, ¿verdad? Ahí está la función temporal, que sería, nosotros veníamos de acá, ¿verdad? Para recordarnos. Un medio BI coseno más un medio BI coseno, pero de 2 omega t más phi. Entonces vamos a denominar PPT como un medio BM y M coseno de teta menos phi, más un medio BM y M coseno de 2 omega t por coseno de
teta B más teta I. Y el PQ es un medio de BM y M seno. ¿De dónde salió eso? De que esta señal de acá, aquí en realidad me faltó colocar la identidad trigonométrica, de la identidad que el coseno de alfa más beta es coseno, coseno menos seno, seno. Y en este caso sería coseno de 2 omega t por coseno de esto menos seno de 2 omega t, seno de esto. Entonces ahí me faltó agregar la entidad trigonométrica que se utilizó para pasar a esto. ¿Ya? Y ahí estaría el producto de los senos, producto de los cosenos. Al integrar esta función pt, vemos que se integra en dos partes, y la primera parte corresponde a integrar esto. Cuando integramos esto es una constante, estamos integrando sobre el tiempo. Y al integrar esto es una constante, integramos el coseno de 2 omega t. Cuando ustedes integran una función coseno, la integral en el ciclo va a ser igual a 0. Así que el valor medio de una señal cosenoidal lo sabemos de cálculo 1, cálculo 2 en realidad, cuando aprendimos a integrar, sabemos que el valor medio de una señal cosenoidal es 0, porque el área positiva se suma con el área negativa y finalmente se anula. Entonces la integral de PPT nos va a dar finalmente esto, de un medio BM y M coseno de la diferencia angular, o lo que es lo mismo, un medio de BM y M coseno phi. Y la integral de PQ, la otra parte, es una señal que depende del seno 2M, y esa integral, el valor medio de esto es 0. Por lo tanto, el valor medio de PET es esto, un medio BM y M coseno de phi. Entonces lo que se hace acá, en el fondo, es manipular un poquito. Un medio BM y M es lo mismo que BM partido por raíz de 2 por IM partido por raíz de 2 coseno phi. Lo que finalmente nos lleva a que la potencia media de una señal de potencia en corriente alterna es igual al producto del voltaje efectivo por la corriente efectiva por el coseno de phi. Ya esta potencia nosotros la denominamos potencia activa. Yo la otra vez les dije, miren, ¿de dónde salió el raíz de 2? Nosotros sabemos que el raíz de 2 es la raíz media cuadrática de una señal de la sinusoide. ¿Ya? Por alguna razón, si ustedes calculan el valor medio efectivo de una señal sinusoidal o cosenoidal, le da 1 partido por raíz de 2. Entonces, cuando calculamos la potencia, la fórmula nos dice que tienes que multiplicar el valor efectivo del voltaje por el valor efectivo de la corriente por el coseno para que te dé el valor promedio. Y esa es la razón de por qué se usa el valor efectivo como variable eléctrica y no el valor máximo. Dado que nuestras señales son todas sinusoidales o cosenoidales las que alimentan los sistemas eléctricos, y que la potencia, cuando la señal es sinusoidal, está dada por el producto de los valores efectivos, entonces finalmente el valor efectivo quedó consagrado como la unidad con la cual se van a medir las variables eléctricas de voltaje y corriente, y así no tener que estar introduciendo coeficientes especiales al problema de calcular potencia, por ejemplo. Y cuando calculamos voltaje y corriente, yo tomo una señal, no sé, de 330 volts máximo, lo divido por raíz de 2 y digo ya, 330 partido por raíz de 2, ese va a ser el valor de voltaje efectivo. Y ahí me quedo, y no me complico más. Entonces la primera cosa es que la señal de potencia que estábamos hablando tiene un valor promedio que es B por I coseno phi. Y un valor promedio de la parte de la otra componente que se anula. Bueno, la pregunta que uno se hace es la siguiente. Oiga, sabemos que la señal en realidad no es B por I coseno phi, este es el valor medio. La señal en realidad es una cosa que tiene dos componentes, una componente constante y una componente variable. Entonces uno se pregunta, yo sé que en el circuito está esta potencia y está esta. El valor medio de esta
¿no es cierto? Es B por I coseno de phi. Y el valor medido de esta es 0. Pero esta energía se mueve, po. Está existente en el circuito, pero no la puedo ver cuando quiero calcular valores efectivos. Esa es la pregunta que me quiero hacer ahora y quiero responder. ¿Qué pasa con esa componente? ¿En qué se traduce para un circuito? ¿En qué aporta en un circuito esta componente? Porque cuando lo movemos al plano de los fasores, no la vemos. Solamente vemos la componente activa que es B por I coseno de phi. Entonces aquí empezamos de nuevo con las machinas de las identidades trigonométricas, ¿ya? Esta cosa, un medio BI, tiene este producto de seno, se puede descomponer en esto, el seno de ángulo doble, ¿ya? Y si tomamos como referencia el voltaje θB igual 0, se tendría que PQ tiene esta forma. Un medio BM y M seno de omega T, seno θB más I, o lo que es lo mismo, BM, BF y F seno de phi, seno de 2 omega T. Entonces, el PQ, esa otra componente que nos está generando energía activa y que está presente en el circuito, es una señal sinusoidal de frecuencia doble, cuya magnitud máxima es B, voltaje efectivo, corriente efectiva, seno de phi. Entonces aquí arbitrariamente nosotros vamos a definir a esta magnitud que acompaña al valor máximo de la señal de doble frecuencia como potencia reactiva, potencia Q. De tal forma que Q, ¿no es cierto?, va a quedar como BF y F seno de phi. Entonces, por un lado tenemos que el valor medio de la señal de potencia es BF y F coseno de phi. Y que el valor medio de la potencia PQ es 0. Y además que el valor máximo de la señal sinusoidal de doble frecuencia de la señal de potencia es BF y F seno de phi. ¿Ya? La pregunta ahora es ¿qué hacemos? Entonces, hasta ahí llega el análisis. No podemos seguir avanzando. Hay como una especie de inconsistencia que no la podemos interpretar con estas ecuaciones. Por el otro lado, a alguien se le ocurrió, oye, la potencia reactiva en régimen fasorial, ¿cómo la vamos a definir? Entonces alguien dijo, bueno, la potencia siempre ha sido B por I. Sí, pero en este caso las variables no son reales, sino que son complejas. Entonces tenemos dos caminos, tres en realidad. Multipliquemos el voltaje complejo por una corriente compleja. Multipliquemos el voltaje complejo por una corriente compleja conjugada, o multipliquemos el voltaje complejo conjugado por una corriente por el fasor de corriente. Entonces, cuando multiplicamos nosotros el voltaje complejo, el fasor voltaje, por la corriente conjugada, ¿verdad? Me da que la potencia queda definida como B por I coseno de phi más J de por I seno de phi. ¿Ya? Entonces, nosotros acá se dan cuenta ustedes que de alguna manera hay una especie de arbitrariedad. Porque si definimos la potencia como B por I coseno de phi, perdón, B por I conjugado, el resultado es aquí, ¿verdad? Creo que aquí debería haber agregado algo para que... Esto que está acá, ¿no es cierto? No se olviden que esto es BF, ángulo 0, y por lo tanto este sería IF, ángulo menos phi. Y esto sería BF
IF por coseno de phi, ¿ya? Menos J BF IF seno de phi. Ya, perdón, aquí es más. Si la corriente es inductiva, la corriente I efectiva sería I con ángulo menos phi. O sea, cuando tiene un circuito inductivo, la corriente se atrasa al voltaje. Entonces la corriente es negativa y como estamos usando el conjugado, esto se hace positivo y esto fíjese que tiene la forma de la cosa que definimos como P y esto tiene la forma de la cosa que definimos como Q. ¿Qué es lo que es P? El valor medio de la potencia. ¿Qué es lo que es Q? El valor máximo de la señal sinusoidal de doble frecuencia. ¿Se pueden juntar una cosa con la otra? Juzguen ustedes. Aquí estamos juntando peras con manzanas. Valor medio con el valor máximo de una señal temporal y este es el valor medio de una señal temporal. No hay una coherencia absoluta en el modelo, ¿se dan cuenta? El modelo tiene un parche acá. Pero hay una cosa que sí tienen que tener claro. Y así está toda la teoría de fasores y de potencia descansa sobre esta cuasi arbitrariedad. Capaz que la potencia reactiva no exista en la realidad. Nosotros usamos la potencia reactiva, la calculamos, la multamos, sabemos que existe, que se manifiesta de una forma cuantitativa a través de ese producto B por I seno de phi, pero cualquiera podría eventualmente crear una nueva teoría que sea más coherente que esto. Porque para nosotros el P representa la potencia que se convierte en potencia útil, ya sea que se disipe en calor o genere movimiento. Y la potencia reactiva es una energía electromagnética que produce los campos magnéticos en las líneas y en los transformadores y en los generadores. Es una energía que se transfiere, es conservativa, no se disipa, está presente y solamente se mueve en los sistemas. Está pasando de un condensador a un inductor, está ahí haciendo un ciclaje, pero no está generando trabajo. Pero hay una cosa que sí hace la energía reactiva, y es que genera pérdida, porque hace que la corriente sea más grande. Entonces, ese es un tema que existe, esa energía, no es una energía activa, pero me genera líos, ¿ya? Me genera problemas en un circuito. Entonces, por eso que este tema yo siempre lo discuto, porque en realidad los estudiantes llegan a B por I coseno phi, B por I seno phi, y se acabó el mundo. Pero hay que entender de dónde vino esto, y uno se da cuenta que aquí es de las pocas cosas que yo encuentro en ingeniería eléctrica, de las cuales no podemos dar una explicación concreta y específica. Vemos efectos, los medimos, los cuantificamos, los observamos, pero está sobre una base de una teoría que es un poquito arbitraria. Bien, eso sería entonces el tema de la potencia compleja trifásica, que es un tema largo y pesado. Eh, no necesitamos casi para una clase completa. Aquí, aquí pararíamos con esta clase entonces. Bien.
Quedamos entonces, muchachos. Ok, profe. Ya, profe, nos vemos. Que tengan buena Navidad. Ya, profe, nos vemos. Chao, Chau. profe, que tenga buena Vale, Navidad. chao. profe. Chao. Chau, profe.